ni podemos externarlas, ni sentirlas, porque para nosotros no tendría entonces que significar nada, sino 100% todo para Dios. Lo vamos a ir viendo poco a poco, y como te decía, vamos a ver rápidamente algunos elementos técnicos referentes a la música, algunos conceptos técnicos, para que nos dé una idea más clara lo que es, como dice el tema de esta noche, emoción versus presencia. Las palabras de nuestro pastor Jesse la semana pasada decía, ¿no?, que porque vamos a un lugar donde la alabanza te gusta mucho y sentiste la presión del audio, más si normalmente estás sentado en la parte de adelante, etcétera, crees que la presencia del Señor está más fuerte que en un lugar, por ejemplo, donde no se escucha a lo mejor con tanta fuerza, donde a lo mejor no es tan grande, etcétera, etcétera. Y tú dices, bueno, es que allá no hay presencia, aquí sí se siente, y estamos verdaderamente confundidos muchas veces con nuestras emociones. Desde ahorita quisiera aclararte que las emociones no son pecados, siempre y cuando evidentemente estén dentro de los principios establecidos por el Señor y de las buenas costumbres, pero sí tenemos que poder definir qué es lo que nos hace confundirnos con la presencia y con nuestras emociones. Así que vamos a entrar de lleno, pero antes te quiero pedir que cierres tus ojos, vamos a orar y dile ahí en tu lugar: Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, porque tú permites que esté en este lugar escuchando tu palabra, Dios. Nada se te ha ido de las manos, Señor, no hay un despropósito por el que yo esté aquí escuchando este mensaje. Todo lo contrario, Señor, sé que tú tienes una palabra para mí. Sé que, Señor, nuestra vida espiritual es edificada por medio de tu palabra, por medio de la Escritura, Dios, y hoy vengo con un corazón dispuesto no solo a aprender, Señor, sino a que mi vida sea completamente transformada. Tú tienes un propósito, Señor, para cada uno de nosotros, y en ese propósito debemos de ir andando pasos sobre las huellas de Jesucristo, lo que implica, Señor, muchas veces cambiar conceptos, cambiar ideas, Padre, que nosotros tenemos y que no nos afectarán, sino todo lo contrario, Señor, nos llevarán a un mayor conocimiento y a un profundo conocimiento de tu persona, Señor, con la única intención, Padre, de traer gloria a tu nombre, de amarte tal y como eres, Señor, y no siempre, Padre, como yo pienso, sino como tú nos has enseñado, debemos de andar sobre las pisadas de Cristo. Hoy, Dios, te pido que hables a mi vida, Señor, que pueda encontrar, Padre, un lugar adecuado para mis emociones, las cuales tú me has dado, pero también encontrar de una forma más clara, Señor, y más precisa cuando me halle delante de tu presencia. Hoy te pido, Señor, la bendición sobre este estudio, sobre tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues bueno, la música, como decía hace un momento, tiene mucho que ver dentro de nuestra vida espiritual, de nuestro lugar de reunión, por supuesto. Y la realidad es que no es una frase ni alegórica ni poética cuando entendemos o comprendemos que la música sí tiene un impacto en nuestras emociones. Tan es así que, como lo vamos a ver al ratito, dependiendo prácticamente de nuestro estado de ánimo, nosotros podemos poner la música que más nos gusta, con la velocidad que quizá más nos acomoda, o quizá una música más suave, o un estilo musical, pues hay estilos musicales, existen tantos como existen culturas, ¿verdad? Pero no es una percepción ni poética ni alegórica. La realidad es que la música sí tiene una base fundamental que transforma nuestro ser, transforma nuestra vida, transforma nuestro modo de ver cada uno de los momentos de nuestro diario vivir, de nuestro día a día, desde que vamos manejando o estamos estudiando o estamos realizando labores, etcétera, etcétera. La realidad, no conozco además a nadie, no sé ustedes, pero yo no conozco a nadie que no le guste la música, ¿no? Que haya dicho, a mí no me gusta la música. Puede no gustarte un género, puede no gustarte un estilo, puede no gustarte la fuerza o el volumen de la música, pero yo no conozco absolutamente a nadie que diga, a mí la música no me gusta. La música es parte fundamental de la creación de nuestro Señor. Y así que bueno, vamos, como te decía hace un momento, a tomar unos breves minutos solamente para reflexionar en aquello que aprendimos la semana pasada, cuando nos comentaban que muchas veces cuando decimos que
sentimos una gran emoción, entonces categorizamos que la presencia del Señor se había sentido de una forma muy tangible o muy evidente, y nos ponían el ejemplo de un estadio de fútbol, cuando está todo el mundo coreando, cuando todo el mundo está gritando, pues se siente igual una emoción muy grande, se te puede enchinar la piel, te puede dar incluso estas emociones que son como nerviosas, ¿verdad? Tú puedes contagiarte del mismo ambiente y gritar quizá como nunca antes habías gritado. Se siente justamente lo que comúnmente se denomina como una histeria masiva, aunque esta histeria masiva no implica solamente algo negativo, sino el conjunto de emociones que te hacen contagiarte, ¿verdad? Y sin embargo nos comentaban la semana pasada que ahí evidentemente pues no estaba la presencia de Dios. Cuando digo que no estaba la presencia de Dios, no quiero decir que Dios no esté en todos lados, porque Dios es omnipresente. Sin embargo, no estamos hablando que porque sentí cosas impresionantes, o porque se me enchinó la piel, o se me pararon hasta los cabellitos, etcétera, quiere decir que el Señor estaba haciéndose manifiesto en ese momento. Hay muchísimas cosas que nos van a hacer sentir así, y no significa que estemos justamente delante de la presencia del Señor o que se esté manifestando de esa manera. Normalmente hay algunos aspectos dentro de la fuerza de la música que hace que nuestro organismo por naturaleza responda. La primera es la frecuencia o las alturas de las notas musicales. Hay notas musicales, y no nos vamos a meter en términos completamente profundos, pero sí algunos muy generales, que son agudas y que son graves. Normalmente las notas agudas son más brillantes, son más hilarantes, ¿verdad? Nos traen un sentido incluso como de tensión muchas veces. Otras notas son graves, las que nos traen un sentido pues a lo mejor más profundo, más de relajación, incluso más contemplativo, también más solemne, y dependiendo si las notas o lo que estamos escuchando es grave o agudo, nos podemos identificar. Tal es así que quienes tenemos la fortuna de dedicarnos a la música, quienes tocamos algún instrumento, la clásica característica por la que uno escoge un instrumento normalmente es esto, las frecuencias. Hay a quienes les gustan, como a un servidor, a las frecuencias más graves. Yo el instrumento que toco, los instrumentos que siempre he tenido como más pegados a mis emociones siempre han sido los más graves. Y hay, por ejemplo, personas que pueden tocar guitarra, pueden tocar violín, a lo mejor un clarinete, etcétera, que cautivan las frecuencias altas mucho más su sistema, ¿verdad? De ahí muchas veces que se eligen los instrumentos que se llegan a tocar. Incluso para mucha gente instrumentos muy graves pueden resultar hasta molestos, lo mismo que para otras personas instrumentos muy agudos, ¿no? Hay quien finalmente no soporta las frecuencias tan altas de los violines o las frecuencias tan bajas de algunos instrumentos como los timbales sinfónicos o los contrabajos, que de verdad, o sea, tú lo oyes y más que tener una percepción en los oídos, lo sientes aquí en el pecho, ¿verdad? Sientes como esas notas, y hay gente que finalmente no le gusta. Entonces las frecuencias es algo que ya impacta de inmediato a nuestras emociones y a nuestra manera de percibir la música. Todo esto te recuerdo que va a ser en un contexto para que sepamos diferenciar entre una emoción y la presencia del Señor, y que no solamente encontremos porque me hizo sentir algo agradable o desagradable la presencia o la falta de presencia del Señor justamente en nuestros lugares de reunión. El segundo punto sería la intensidad, o como comúnmente conocemos, el volumen, ¿verdad? Entre más volumen, los sonidos pueden ser más fuertes, pueden traer a nosotros un sentido inmediato de alerta, de alegría, incluso de estrés. Hay memes que se han visto o videos que de pronto salen en las redes sociales, y no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí, y parece que hay quienes no les afecta, pero cuando vas manejando y traes la música y algo sucede que requieres estar alerta, no sé si les ha pasado que lo primero que haces es bajarle a la música, ¿no? Y a veces como que dicen, no, es que solo las chavas o solo a las mujeres les pasa eso, por muchas razones de una mujer al volante que no viene al caso mencionar. Pero dicen, o sea, el peligro no se va a ir si tú le bajas de volumen a la música, ¿verdad? O sea, el accidente no se va a evitar si tú le bajas el volumen a la música, o aquello que te trajo una alerta
No se va a ir, esa situación no se va a ir solamente porque le bajes el volumen a la música. Pero eso no es del todo cierto, porque natural y físicamente implica que la saturación de mi sistema nervioso por la fuerza del volumen pueda traer que yo no me concentre de la misma manera, y eso se denomina muchas veces también como estrés. Estrés de un segundo, pero tu cerebro entra justamente en esta compresión de que no te permite concentrarte ni enfocarte verdaderamente, sino hasta que le bajas el volumen. Y hay quienes muchas veces hasta se burlan, pero es una reacción natural que en mi caso tengo, y como veo aquí asentando a muchos, todos tenemos. Eso forma parte de unas emociones que nosotros prácticamente no podemos evitar, sino que son respuesta inmediata de nuestro sistema nervioso a través de la fuerza de la música, ¿verdad? Los sonidos más suaves, todo lo contrario, pues favorecen a la concentración, favorecen a la tranquilidad, favorecen a la calma, al ser más románticos, al ser más tiernos, etcétera, ¿verdad? O sea, es importante que podamos comprender que la fuerza, la potencia o el volumen de la música también va a alterar nuestra percepción emocional. Número 3, y esto es algo bien interesante, que normalmente se utiliza más en la música popular, como la electrónica, y bueno, también en el rock, en muchos estilos, que se llama arrastre rítmico. ¿Qué es el arrastre rítmico? El arrastre rítmico es algo que también es un reflejo de nuestro sistema, cuando los ritmos son incisivos y son repetitivos. Por ejemplo, el punchis, el famoso punchis, como yo siempre le digo a mi esposa, pues la salsa toda suena igual, siempre suena chiqui, 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 chiqui. Ya sé, para muchos les gustará, para muchos no, etcétera, ¿no? El reggaetón, patu, 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 o la electrónica, pum, bum, bum, bum. Bueno, todos estos ritmos repetitivos traen un reflejo en nuestro sistema que provoca una emoción, porque se llama arrastre rítmico. Este arrastre rítmico, lo creamos o no, lo hayamos percibido o no, pero para el viernes o el domingo que vengas al tiempo de alabanza, te vas a dar cuenta, hace que nuestro corazón, los latidos de nuestro corazón y nuestra respiración se coordinen con la música. Y entonces eso, por ejemplo, obviamente, si la música es muy rápida, si es muy hilarante, tu corazón va a estar, después de ciertos minutos, enfocado. Me vas a decir, es que hay música que es demasiado rápida, mi corazón prácticamente estallaría. No estoy diciendo que se vaya exactamente con el beat de la música, aunque muchas veces en ese trance en el que entra nuestro sistema nervioso, sí puede llegar a alterarse de tal manera que pueda provocar un daño. Y nuestra respiración va de la misma manera. Esto es un fenómeno que se llama arrastre rítmico y que es una respuesta emocional de lo que nosotros estamos escuchando. Ser constante, ser incisivo, en todo momento llega un momento en que nuestro corazón y nuestra respiración se coordinan de tal manera con todo lo que estamos escuchando. Eso provoca emociones también. Vamos para allá todavía. Y bueno, por ejemplo, vean en las películas, cuando veían... Yo pienso que veían, o cuando yo veía también películas de terror, imperceptiblemente había un latido grave, ¿no? De esas frecuencias que a veces no percibe el oído, pero que están ahí. Y cuando tú te das cuenta que ya viene el malo con el cuchillo o con la sierra, o cuando la persona está en completo peligro, que ya ahí viene el asesino o el monstruo o lo que tú me digas, ese latido se empieza a oír más evidente, ese golpeteo. Tú no te estás dando cuenta, pero tú por estar clavado viendo la película, entendiendo la historia, muchas cosas, sin darte cuenta te está metiendo en una tensión. Y empieza el arrastre rítmico, tu corazón se empieza a cuadrar, se empieza a cuadrar, se empieza a cuadrar, hasta que va más rápido, va más rápido, va más rápido, tu oído percibe ahora sí las frecuencias más altas, las más graves, empieza a ser toda una mezcla donde te mete en ese trance para que cuando ¡pum! Truene, así, brinques. Y eso fue una emoción tremenda, pero como decía, pero Dios no estaba ahí.
Y por último, la armonía, el timbre. La armonía está compuesta de sonidos que pueden traernos también inmediatamente alegría o tristeza. De hecho, a los niños les enseñamos, cuando les enseñamos música, les enseñamos que un acorde mayor se oye alegre y un acorde menor se oye triste. Y no necesitas otra explicación, lo puedes tocar. Y si tuviéramos el tiempo y la posibilidad de hacerlo, podríamos practicar. En 5 minutos podrían todos reconocer cuál es un acorde mayor y cuál es un acorde menor, por justamente lo que representa la construcción de un acorde, la construcción de estas frecuencias en conjunto, derivan en una sensación que nosotros ya conocemos como alegría o como tristeza. Y lo mismo sucede con el color del instrumento. Hay instrumentos que nos pueden traer, por ejemplo, en mi caso, seguramente para muchos, el piano, pueden traer un estado de ánimo y un color que puede identificarse mucho con una sensación o una percepción de calidez, ¿verdad? De calidad. Y otros, por ejemplo, detestan el sonido de la batería. Los timbres también inmediatamente provocan algo en nuestro sistema que se expone con emoción. Entonces, entendiendo todos estos elementos que son completamente físicos y de los que no nos podemos librar ninguno, podemos comprender que el simple hecho de oír música ya cambia nuestra percepción y nos monta en una montaña rusa de emociones. Independientemente, repito, el estilo, independientemente de si la frecuencia que a ti más te trae es aguda o es grave, independientemente también de la fuerza, porque lo mismo provoca algo suave, algo intermedio y algo muy fuerte. Lo mismo aquello que te va llevando poco a poco. Hay un elemento muy maravilloso en la música que pues usamos también nosotros aquí en el grupo de alabanza, porque pues así es la música desde luego. Y son las dinámicas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos hacer de una canción pase de algo muy íntimo a algo muy grandilocuente, o que pueda llevar cierta tensión hasta que tú puedas escuchar que esa tensión resuelve. La música tiene un efecto incluso químico en nuestro cerebro que libera dopamina. Cuando el cerebro está entendiendo todo lo que sucede a través de la armonía, de la potencia de la música, de los timbres, de los colores, de las frecuencias, y empieza a entender que va hacia una tensión, la misma armonía, sin que ustedes sepan música, vuelvo a lo mismo, es un efecto natural sonoro de nuestro organismo. Cuando resuelve, el cerebro descansa, la emoción fluye, la emoción se exacerba, ¿verdad? O se relaja. Y una vez más, eso no implica que sea Dios en su presencia. Entonces tenemos nosotros que encontrar cuál es verdaderamente la diferencia entre que nos emocione de la manera en la que nos puede emocionar la música y cuando nosotros podamos encontrar a través de la alabanza, a través de los sonidos, la verdadera presencia de Dios. Y aquí es donde viene el punto número 1, la confusión entre emoción y presencia. La Biblia nos dice en Jeremías 17:9 que nuestro corazón puede ser engañoso, y es lo que normalmente nosotros entendemos justamente cuando sentimos, a través de estos elementos que analizamos rápidamente, que la presencia de Dios fue muy tangible. Sin embargo, solamente estábamos percibiendo todas nuestras emociones a través justamente de los elementos físicos que pueden producir en nosotros las emociones. Es decir, todo lo que se siente no necesariamente tiene que ser espiritual. Las lágrimas, la euforia, el gozo, por supuesto, la paz, todo eso puede llevarles a vivir como emoción, no solamente en una congregación, sino cuando estamos en muchísimas otras actividades. Y vuelvo a lo mismo, esto no necesariamente es un encuentro genuino con Dios. Debemos entender algo que la Biblia nos enseña. La música no solo provoca emociones, sino también revela lo que hay dentro de nosotros.
Y esto es bien importante porque incluso hay en Proverbios 20, vamos rápidamente a Proverbios 20, hay un versículo que nos muestra cómo Dios tiene contemplado en nosotros las emociones que puede producir la música, e incluso nos hace una advertencia muy clara que no solamente es justo lo que vamos a leer en este instante, sino que nos da un reflejo bien entendido de que nosotros las emociones pueden ser exacerbadas con la música. Y dice Proverbios 20 en el versículo 25, pero creo que ni es. Apunté mal el versículo. Si me ayudan a buscarlo. El versículo lo que dice es esto: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Y lo que nos dice, por ejemplo, la palabra de Dios, 25:20, lo apunté al revés, muchas gracias. Y lo que nos dice la palabra de Dios es justamente eso, cómo la música tiene el poder. Sí, aquí está: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. ¿Cómo nos hace entender Dios mismo que la música va a exacerbar nuestras emociones? Por ejemplo, ¿cuántos de aquí antes de llegar a los pies del Señor, pues no sufrieron en este caso una decepción amorosa? Levanten la mano. Todos, prácticamente. Y los que no fallaban, no, es cierto. Y muchas veces cuando estábamos en el mundo y con todos los cuates y todo eso, ¿qué decías? No, pues ponme las que más duelen, ¿no? Y ponías música así, no para sentirte más aliviado, no para sentirte en un estado de ánimo pues más prendido, para salir adelante de tu tristeza o tu depresión. No, te ponías las canciones que más te dolían todavía, ¿no? Ya no sé de qué estilo, si de pop o de rock o las rancheras, etcétera, pero dice aquí: el que canta esas canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Es decir, vas a tener todavía una sensación emocional muchísimo más intensa en el sentido contrario. Pero Dios nos muestra que no podemos no solamente no practicar ese tipo de cosas, si es que llegara a suceder en nuestra vida y cuando lo hicimos pues fue verdaderamente equivocado, pero sí nos está diciendo: tenemos que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos, cómo lo escuchamos y de qué forma estamos percibiendo lo que nos hace sentir la música. Porque tanto para un corazón afligido como para un corazón que está eufórico, puede exacerbarse de tal manera que las locuras se pueden cometer, que el pecado puede llegar a nuestra vida. Y de tanta euforia, de verdad, o sea, hay gente que termina haciendo locuras, en excesos. Y lamentablemente en la iglesia sucede, por eso te decía. Hay que poder distinguir entre emociones versus la presencia, la real presencia del Señor. Porque dentro del cuerpo de Cristo hay muchas denominaciones, y quizá tengo que corregir, no sabría decir si quienes practican esto son parte del cuerpo de Cristo, pero hay personas, hay lugares de reunión, hay movimientos espirituales que entre más exacerbada sea su emoción, más ellos creen que están en la presencia del Señor, cometiendo incluso actos que ni siquiera vienen reflejados en la palabra de Dios, que le otorgan un sentido muy espiritual al vómito, a la risa histérica, que le otorgan un sentido completamente espiritual a el estar prácticamente en estado de ebriedad, según. Y yo no veo a los grandes personajes de la Biblia que verdaderamente tuvieron los encuentros más profundos con el Señor practicando ninguna de esas cosas, sino todo lo contrario. Tenían un control de sus emociones de tal forma que no podían ni siquiera explicar lo que había sido tener al Señor cara a cara
tener una consagración de tal manera que sus emociones fueran dominadas por una presencia real, por tiempos profundos de intimidad con el Señor, quebrantamientos reales que llevaban a una persona a ser completamente espiritual, no por sus fuerzas, no por lo que había producido sus emociones, sino por lo que la consagración traía como resultado, a tener un encuentro genuino con el Padre. Y así como el libro de Proverbios nos enseña que a nosotros no podemos cantar canciones al corazón afligido, tampoco podemos darle rienda suelta a nuestras emociones cuando algo es completamente eufórico, vamos a perder el control. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer todo decentemente y con orden. Y esa palabra, porque entonces, es que Dios es un Dios de orden, sí, Señor, y qué padre que todos tengamos eso presentes, pero y la palabrita anterior me parece todavía más importante. Tenemos que ser decentes en nuestra vida espiritual. Y cuando los discípulos regresaron a Jesús, dando voces, completamente entusiasmados, y ahorita vamos a ver unos ejemplos también como las danzas de David y la potencia de la música y etcétera. Todo eso estaba sujeto al Señor, a lo que era Dios en su vida, a lo que hacían como manifestación de la fuerza de Dios a través de su vida, los llenaba de gozo como debería ser lo nuestro, ¿no? Porque es el mismo Dios. No daban rienda suelta a sus emociones por nada. Lo que traía el verdadero gozo, ese gozo que habla Gálatas 5, era justamente la consagración al Señor y el saber que era el Señor el que obraba a través de ellos. No había un elemento externo. La música no debe crear la presencia de Dios, escúchalo bien. Solo debe honrarla cuando Él está obrando. Pero la música no crea la presencia de Dios. Y ahora, lamentablemente también, se cree que la presencia de Dios está en un lugar de una manera muy preponderante cuando todo en realidad es más como atmosférico. Cuando está fuera de lo que nosotros normalmente conocemos, o vienen personas nuevas, o quizá estamos siendo nuevos en nuestro lugar de reunión y empezamos a percibir cosas diferentes porque se está creando una atmósfera, pero esa atmósfera ni siquiera está glorificando a Dios, sino está explotando nuestras emociones. Creemos que verdaderamente la gloria de Dios está descendiendo a este lugar y juzgamos, ¿verdad? Y dicen, él debe de andar en pecado porque no sintió lo mismo que yo. O al revés, ¿no? Él debe de andar en pecado porque esa euforia y esa alegría no es de Dios. Y empezamos a hacer un montón de señalamientos y no podemos alcanzar a comprender verdaderamente que lo que está sucediendo, tanto para uno como para otro, tiene que ser discernido individualmente y saber qué es lo que está produciendo esas emociones en nosotros. Pero no todo lo eufórico, no todo lo que nos abraza de tal manera que nosotros tengamos estas emociones tiene que adjudicarse a la presencia de Dios. La fuerza del sonido, de la música, está establecida incluso desde que David alababa, el pueblo de Israel alababa. En los tiempos de David la música no era algo pequeño ni simbólico, era algo fundamental como lo es en cada uno de nuestros servicios aquí, pero era algo masivo. Primera de Crónicas 23:5 nos muestra algo muy interesante, la palabra de Dios. Primera de Crónicas 23:5 dice así. Está hablando el tema de toda la distribución de músicos y cantores y dice: todos estos fueron hijos de Man, vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder, y Dios dio a Hernán 14 hijos, y 3 hijas.
Y Primera de Crónicas 23 nos habla, vamos a leer desde el 4, dice: de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová y 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Este dato es súper importante. Son 4,000 levitas los que fueron asignados para alabar a Dios con instrumentos. Evidentemente no tocaban al mismo tiempo, pero había grupos, había 24 grupos que había organizado el mismo rey David, alrededor o casi 200 personas por grupo, y así era justamente como ellos ejecutaban la alabanza. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta, en la Filarmónica somos 85 músicos y hemos llegado a ser hasta unos 124, 125 decibeles solo los músicos. No sé aquí cuando la alabanza está muy fuerte, más o menos cuántos decibeles alcanzan, Iván. Como 110 decibeles. Cuando tú has escuchado aquí la alabanza que está súper tronada, están a 110 decibeles. La Filarmónica hemos llegado a alcanzar un poquito más de 120 decibeles. Es algo completamente sobrecogedor, es abrumante cómo suena de fuerte. Y somos 85. Imagínate lo que hacían 200 levitas. Y no estamos hablando de que tuvieran ni instrumentos, ni voces organizadas, ni afinadas, ni así lo más bonito, no, o sea, con el ímpetu de alabar y de adorar de una forma no emocional, sino desde la convicción de que Dios era Dios. Eso debió haber sido algo abrumador con toda certeza. Cuentan algunas de las crónicas de la conquista de México, cuando los españoles llegan justo a todas las montañas que dividen el Valle de Toluca del Valle de México, esas que subimos en la autopista, que justamente desde esas montañas hacia donde ves el valle, se alcanzaba a ver la gran Tenochtitlán. Y entonces ya sabían los mexicas que había visitantes. Les dieron la bienvenida con 10,000 tambores. Y se alcanzaba a escuchar, digamos que desde el centro de la Ciudad de México hasta la cumbre de las montañas que divide el valle. De esa manera les dieron la bienvenida. Evidentemente no sabrían lo que habría de pasar, ¿no? Pero la fuerza de la música, relatan los cronistas, era tan sobrecogedora que una vez más exacerbaba sus emociones, los volvían hilarantes. La fuerza de la música tiene un sentido también bélico. Hay un instrumento en la orquesta que se llama timbales, son los timbales sinfónicos, y tienen un antecesor muy lejano, árabe, que se llama nagara, que son unos tambores que iban montados o sobre caballos, o una persona los llevaba en la espalda de lo pesados que eran, y otra persona iba tocándolos atrás. Los ejércitos a veces llevaban 5,000, 10,000 tambores, porque ellos empezaban a meter en psicosis al enemigo, para que veas cómo funciona. Y entonces vamos a suponer que sus enemigos están hasta allá, hasta la Marquesa, pero el ejército se escuchaba que venía solo por el sonido de los tambores. Y tú decías, uy, no, pues ahí vienen. Y pasaba una hora y se oía más fuerte. Pasaba un día, se oía más fuerte, y venían, y venían, y venían. A lo mejor ya estaban, imagínate, por Galerías Metepec, ya súper cerca. ¿Te imaginas el estruendo? Cuando llegaban al lugar de la batalla, estaban los nervios de los enemigos hechos pedazos. Exacerbaron las emociones, desconcentraron por completo a los ejércitos y no tuvieron cómo defenderse. No había conciencia de lo que sucedía en su sistema a causa de las emociones que había provocado el sonido de los tambores. Eran un arma, eran completamente bélicos.
Aquí nosotros debemos aprender que la presencia de Dios no depende ni del volumen, ni de la cantidad de músicos, ni de la fuerza de las notas, sino de nuestra obediencia y de nuestra santidad. Las emociones, como te decía desde un inicio, no son pecado, pero existen emociones con consagración y emociones por consagración. La forma correcta no es evidentemente, o sea, el problema no es evidentemente las emociones. Te repito, Dios mismo las diseñó, sino el punto donde nacen. Cuando hay una consagración genuina, una vida apartada para Dios, la emoción es una respuesta genuina al Espíritu y a la presencia del Señor, no estímulos externos. El libro de los Salmos, en el Salmo 100, nos dice lo siguiente, el del versículo 1 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Versículo 3: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre. Y así se va todo el salmo, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo, conocido como el Salmo de Alabanza, es el que nos indica que sí debemos de alabar al Señor con alegría. La alegría es una emoción, pero recordemos que no tiene que haber ningún elemento externo que a mí me haga tener ese gozo o esa alegría, sino solo el fruto del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a los tiempos de alabanza, cuando nosotros prendemos el radio en casa o en el auto, cuando nosotros ni siquiera necesitamos otro elemento externo, sino solamente alabar el nombre del Señor, sin necesidad de música, eso genera una emoción por la consagración que nosotros tenemos. David danzaba con todas sus fuerzas, no era una danza cualquiera, ni una danza coloquial, ni solo aplaudía, no, dice que con todas sus fuerzas. Y le dijo a su esposa, ¿verdad? Incluso más vil me haría por causa de mi Dios, bailar, danzar, alabar con todas mis fuerzas sin un elemento externo. Esa alegría, esa emoción solamente podría venir a través de una gran consagración. Cuando nosotros estamos completamente convencidos de quién es nuestro Dios, de verdad no hay elemento externo que necesitemos para llenarnos de gozo y de alegría y poder alabar. No hay necesidad. Nosotros entendemos que la alabanza es algo que sale de nosotros de una forma natural. Yo les decía apenas a unos muchachos que están en su proceso para formar parte del grupo de alabanza, les decía, es que no puede haber, o sea, cuando uno, en mi caso, cuando termino de trabajar, etcétera, y que sé que ya me toca congra, etcétera, no puedo contener la alegría, el gozo que tengo por venir a servir al Señor. No solamente tocando o cuando tengo la bendición de compartir la palabra de Dios o un devocional, no, o sea, de hacer familia, de estar aquí, de encontrarte con todo lo que implica estar sirviendo al Señor. Es un gozo y es una alegría que si de verdad pudiera gritarlo en todo momento, podría hacerlo. Decirle al Señor cuánto lo amo, cuánto lo necesito, qué gozoso es poder servirle. Y lo mismo David, la emoción es un fruto, el gozo es un fruto. La emoción no fue mi motor, la emoción no debe convertirse en nuestro motor es Cristo, nuestra consagración, el conocerle.
como cuando conocimos a nuestra esposa o a tu novia, o como lo haces con tus padres. O sea, el amor que tenemos por ellos, ese es nuestro motor. Y con Cristo, sabiendo que nos dio todo sin merecer nada, ese es nuestro motor. Porque si levantamos nuestras manos, y que quede bien claro, no lo estoy juzgando ni nada, levantamos nuestras manos, aplaudimos, le decimos cuánto lo amamos, pero pareciera muchas veces que eso solamente es parte de nuestra actividad congregacional, porque eso se acaba y se acabó la emoción, porque lo que produjo esas palabras muchas veces en nosotros fue la presión de la música. Fue como te decía, la dopamina que se libera en el cerebro cuando la música resuelve, cuando la música mueve nuestras emociones, cuando hay un arrastre rítmico, cuando nuestro sistema nervioso está latente, respondiendo a todos los estímulos. Pero de ahí no existe el verdadero gozo, no existe la verdadera emoción. Y la emoción por consagración, que también existe, es a un nivel más profundo. No solo sientes emoción mientras estás consagrado, sino que la misma consagración produce gozo. Pero ojo, son emociones y no todas las emociones son alegres. Escucha bien esto, también te produce quebranto, te produce reverencia, honra y por supuesto paz. La emoción no depende de la música o de la intensidad. La emoción depende de nuestra vida espiritual. Y no sé si tú te preguntarás, pero después de todo esto, a lo mejor reflexionas y dices, bueno, ¿y cómo al final de los servicios, cuando normalmente estamos en la oración final, utilizamos el piano? Si me pueden ayudar. Porque me puedes decir, normalmente se pone el piano y empiezan a jugar con mis emociones, me empiezan a sensibilizar. Esas notas que estoy escuchando empiezan a sensibilizarme. Es inevitable, como lo vimos al principio, los elementos de la música. Pero eso que es inevitable, que muestra en nosotros la paz, la calma, el ser reflexivo a través de las últimas palabras, no es una atmósfera. Cuando los ministros de alabanza suben y tocan el piano, cuando estamos en los tiempos de adoración tratando de llevarte a la presencia de Dios en la cual estamos, no es un impulso que tengas que sentir o que nosotros queramos poner para que sientas bonito o sientas un ambiente más espiritual. Lo que transforma nuestras vidas, como dice Romanos 10:17, es la palabra de Dios. La música solamente nos acompaña, no nos dirige. Los instrumentos no nos deben empujar a amar al Señor con todas nuestras fuerzas. La música no nos debe de empujar a ser alegres, porque tenemos un Dios vivo. La música no nos debe de empujar a sentir algo como la reverencia y el honor. La música solamente apoya para ser sensibles a lo importante, la palabra y la presencia de Dios. Nosotros tocamos acompañando la obra de Dios, no creándola. Nuestras emociones no crean la presencia de Dios. Nuestras emociones surgen por la presencia de Dios en nuestra vida. Si no somos gozosos, sino hasta que escuchamos los guitarrazos y los tamborazos,
quiere decir que la presencia de Dios está confundida con tus emociones. Si nosotros no nos quebrantamos solamente cuando clamamos a solas, sin ningún elemento externo, por su presencia y por aquello que verdaderamente merecíamos y que no nos ha dado el Señor, sino que necesitamos un piano, letras bonitas, estamos poniendo nuestras emociones y no estamos viviendo la verdadera presencia de Dios. Te decía hace un momento, la música no debe crear la presencia de Dios. Nuestras emociones no deben de crear la presencia de Dios. Es solamente un elemento más para externar por lo que, por consagración y con consagración, nos lleva a mover nuestras emociones. Repito, no son pecado. Podemos ser completamente y debemos ser completamente felices. Y como dice la palabra de Dios, en todo dar gracias. A pesar, y se lo he dicho a muchos amigos, a quienes he tenido la oportunidad de aconsejar, y te lo digo a ti con todo mi corazón, que lo puedas entender y que nunca lo olvides. Nuestras emociones pueden ser una montaña rusa y están ahí todo el tiempo, pero no importa cómo nos sentimos, no importa cuál es la prueba, no importa cuál es la bendición, no importa cuál es la adversidad, no importa si la música es fuerte, si es muy quedito, no importa si no hay, no importa si estás en un lugar tan maravilloso como este o en un rinconcito de tu casa. No importa, lo único que importa es que a pesar de todo o por todo, Dios sigue siendo merecedor de lo mejor de nosotros. Toda la vida. Eso sí nos tiene que llevar a llenarnos de gozo en todo momento, a vivir emociones, no por la atmósfera, no por un elemento externo, sino porque Dios está en nuestra vida. Cierra tus ojos. Yo quiero orar brevemente. Decirte, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás en mi vida. Gracias, Señor, porque hoy he aprendido, Padre, no necesito ningún elemento externo para saber cuán grande, maravilloso y amoroso eres. Gracias, Señor, porque en tu palabra me has enseñado a través de la voz de Cristo estas palabras. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tu Cristo nos has dicho que esta es la hora cuando un verdadero adorador somete sus emociones a la guía de tu espíritu. Los verdaderos adoradores adoran no por emoción, sino por convicción desde la consagración. Tú nos has buscado, Señor, no solo para bendecirnos, sino para que te adoremos, porque tú eres espíritu, y los que te adoramos en espíritu y en verdad es necesario que te adoremos. No es como un requisito a mi vida congregacional, no es como un requisito que tenga que palomear en una lista para llamarme cristiano. No, Señor, necesito adorarte, con o sin música, con o sin cantos. Necesito derramar mis palabras, mis emociones,
en agradecimiento, en alabanza, en adoración a tu nombre, a tu sacrificio, ante ti, Señor. Yo te doy gracias, Dios, porque hoy puedo entender, Padre, que aunque mis emociones no son pecado, tú me has hecho ver, Padre, que tu presencia va mucho más allá. Perdóname, Señor, si he pensado que mis emociones, al ser alteradas, te han dado lugar a tu presencia, Señor. Perdóname, Señor, si en algún momento confundí tu presencia, Padre, con una atmósfera. Te pido perdón, Padre, si confundí tu presencia en mi vida con lo que me hizo sentir, con elementos externos que me hicieron sentir alegría, quizá también reflexión. Pero tú no estabas ahí, Señor. Hoy, Dios, quiero hacer un compromiso de estar en todo momento consciente de que ni la atmósfera ni las emociones crean tu presencia. De estar en todo momento consciente que la música no crea una vida espiritual, sino la intimidad contigo. Yo te pido, Espíritu Santo, que en todo momento, si hay algo que esté ocupando el lugar en mi percepción, que no sea la presencia de Dios, me lo hagas ver. No quiero ser partícipe de ello. Que yo pueda comprender, Señor, que tengo elementos suficientes, razones suficientes y sólidas para poder entender que solo tu presencia, sin nada externo, es suficiente para mí, para llenarme de gozo o de reflexión, para alabar tu nombre, glorificarte, exaltar tu gloria, Señor, o para derramarme delante de ti, para tener un quebranto genuino, Señor, y una rendición auténtica a tus pies. Que todo lo demás venga en segundo lugar, pero lo genuino de tu presencia, que sea lo que abrace mi vida en todo momento. Que lo que haga, Señor, no impulse la creación de una atmósfera, sino que tu presencia la transforme por completo. Porque es ahí, Señor, lo que será duradero, lo que perdura, lo que no se corrompe y lo que es eterno. Lo demás es perecedero. Lo demás es efímero. Lo demás es vacío. Someto mis emociones a tu presencia y que sea el poder de tu presencia que me lleve a sentir en convencimiento, en consagración y por consagración, que te alabo y que te adoro en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad,
como organización. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.